Damas, carnales, bandita, bienvenidos a Sin Credenciales, su podcast sin censura que habla de temas calientes en la sociedad. Para todo aquel que no se queda conforme, que busca otra opinión y, por qué no, el que se quiera reír. El día de hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de unos temas muy interesantes. Bienvenido Aldo Luébano, CEO, cofundador de Rumi. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias por la invitación. No, ¿de qué? Gracias por a ti. invitarme. Pues Siempre salud, claro, empezamos siempre con un salud, la bebida del día de hoy. Y porque el invitado la sugirió, ¿por qué no un gin and tonic, Juanito? Salud. Y pues bueno, vámonos a arrancar con este episodio, el cual va a estar muy interesante y va enfocado a la tecnología. ¿Por qué a la tecnología? Aldo, cuéntanos qué haces actualmente. Bueno, yo soy director general, soy CEO de Rumi IT. Nosotros somos una empresa bastante disruptiva en la adopción de tecnología en México y pues que también ha logrado que nuestra tecnología mexicana se reconozca en otras partes del mundo. Nos enfocamos al desarrollo de soluciones de data, inteligencia artificial, desarrollo de software, pero bueno, la parte más interesante es la robótica humanoide que hemos desarrollado, que hemos comercializado y por lo cual hemos sido reconocidos a lo largo de los últimos 7 años. Somos una compañía que ya lleva un tiempo en el mercado. Tenemos varios tipos de clientes, desde clientes para la industria de retail, banca, hospitality, varios casos de éxito. Y bueno, dependiendo mucho de los requerimientos tecnológicos que pueda tener una organización, es como nosotros creamos estas soluciones de tecnología. Dependiendo de esos requerimientos, pueden ser en verticales de Internet de las Cosas, data, big data, desarrollo de software en cloud native o robótica humanoide. Perfecto, gracias Aldo. Aldo, ¿y cómo nace Rumi? Pues nace porque justamente los dos socios originales, los dos co-founders iniciales, ahorita somos 3 socios en la organización, trabajábamos ya como directores de tecnología de empresas mexicanas, ¿no? Entonces teníamos ya un poquito la espina de empezar a emprender, porque ya habíamos experimentado cómo era el desarrollar negocio de tecnología. Nos juntamos un día por azares del destino, había mucho tiempo que no nos veíamos, de hecho nos habíamos conocido en la maestría, bueno, desde la preparatoria, pues después nos conocimos en la universidad y todavía cursamos la maestría juntos y tomamos la decisión de emprender, de formar Rumi, ¿no? Justamente porque dijimos, bueno, pues ya somos directores de tecnología en estas 2 empresas, en Vision Consulting y en Forex Systems, pues el siguiente paso ya no puede ser tú escalar un puesto, ¿no? Pues ya vas a ser el dueño de la organización. Entonces justamente ahí fue donde empezamos con la lógica de emprender. Curiosamente queríamos ser robots desde el inicio, eso era algo que buscábamos, pero la verdad es de que en ese entonces fue muy complicado, pues porque de entrada pues no teníamos capital de inversión. ¿Qué año más o menos tuvimos que invertir en crear los robots? Eso fue en el año 2014 más o menos. Ok, 14, correcto. Perfecto. Ok, ¿y qué características, o sea, los servicios que daba la empresa donde actualmente ya está como fundada Rumi, cuáles son los servicios que da principales? Pues en ese entonces dábamos desarrollo de software, ¿no? En el tema de startups, de modelos de negocio y demás, hay un concepto que se le conoce como bootstrap, ¿no? Básicamente eso lo que dice es de que tú puedes generar una empresa de tecnología con tus propios recursos sin levantar inversión de capital. Y pues en el 2014, pues imagínate, el ecosistema de emprendimiento era prácticamente nuevo, ¿no? O sea, no existía la posibilidad de poder ir a un fondo de inversión de venture capital y levantar capital, como ahora ya existe mucho esa práctica. Bueno, me imagino que han escuchado, pero este año, en 2021, empezaron a haber muchos unicornios mexicanos, latinoamericanos, ¿no? Entonces, en ese entonces, llevando la conversación a cuando fundamos Rumi, nosotros desarrollamos software, desarrollamos soluciones de datos, temas de big data, por ejemplo, pero no hacíamos robots. Eso fue posterior, fue 2 años, 3 años después de haber fundado la organización, empezar a comercializar este tipo de proyectos para empresas, porque by the way, pues nosotros como ingenieros y en este tipo de organizaciones donde trabajábamos, pues ya teníamos una expertise en poder vender, comercializar soluciones de desarrollo de software, de inteligencia de negocios. Y eso lo que nos permitió fue que durante los 2 primeros años, de 2014 a 2016 aproximadamente, pudiéramos ser una empresa rentable, ¿no? Ya no hubo que invertir más dinero, sino que ya empezamos a tener ganancias, teníamos un profit asociado, y eso fue lo que nos permitió posteriormente reinvertir en la creación de robótica. O sea, pero el levantamiento de capital primero fue de ustedes y después buscaron una inversión. Sí, bueno, realmente no hubo levantamiento de capital, o sea, fue el capital de los socios, de nosotros, ¿no? Entonces, con un capital muy pequeño que habíamos obtenido de los trabajos anteriores que teníamos, empezamos a comercializar desarrollo de software, ¿no?
A lo largo de esos 2 años, pues obviamente año 1 nos empezó a ir bien, año 2 también, y el profit, las ganancias asociadas a esos par de años, pues se utilizó para que ahora sí fuera reinvertido en la creación de robótica. Al día de hoy nosotros no hemos levantado capital per se, o sea, una ronda de inversión. Justamente este año iniciamos mucho ese esfuerzo para el levantamiento de capital, porque ya estamos en un punto de expansión donde ya es necesario tener ese músculo económico, sobre todo para escalar el negocio, no solo en México o en algunos países de Latinoamérica donde estamos posicionados, sino globalmente. Oye, Aldo, ¿y cuáles fueron los obstáculos en el emprendimiento? ¿No? Porque, seguramente los hubo. Sí, cabrón, porque de repente decir, ok, ya soy director de una empresa de tecnología bien posicionada, gano un dinero pues, adecuado. O sea, ¿cuál fue primero los obstáculos y qué fue lo que te motivó? Porque dijiste, güey, o sea, voy a dejar de percibir esto que ya es seguro, porque ya tenías un sueldo seguro, ¿no? Claro. Y una posición a algo que era muy incierto. Pues esa es buena pregunta, porque fíjate, cuando yo empecé a emprender, todavía no dejaba mi trabajo, ¿no? Y muchas veces se cree el tema romántico de que es, oye, a ver, voy a empezar a emprender y dejo mi trabajo. Sí, y eso yo creo que es una mala idea, la verdad, ¿no? O sea, siendo estratégicos, claro, pues el trabajo te va a dar una solvencia, ¿no? Una solvencia económica, a lo mejor, porque cuando estás emprendiendo, pues si no hay ventas, se acaba todo y se termina el juego, ¿no? O sea, sí hay un riesgo asociado al emprendimiento, y eso hay que saberlo. Claro. Y más cuando es un emprendimiento disruptivo, tecnológico, deep tech, ¿no? El concepto de la empresa es deep tech. Entonces, los 3 primeros años de vida de Rummy, yo seguía trabajando empleado en estas otras organizaciones que les menciono, y tenía un side business que era Rummy, ¿no? Entonces nos empezó a ir bien de desarrollar software fines de semana, desarrollar unas aplicaciones móviles, desarrollar a lo mejor una aplicación empresarial, y ya cuando empezamos a desarrollar los robots y se empezó a dar un tema de un boom mediático, fue cuando me cayó el 20 de que más allá de la solvencia económica estaba emprendiendo por otro propósito, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya fue güey, sí, definitivamente tengo que dejar mi trabajo, porque si esto tiene que dar el golpe, claro, pues tienes que estar 100% hands-on en la empresa. ¿Y ahí ya era más o menos 2017, 2018? Sí, más o menos. 2017. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Qué estudia alguien con tu perfil? ¿En dónde estudiaste principalmente? ¿Y qué estudiaste? Sí. Bueno, yo creo que hay líderes tecnológicos que estudian distintas cosas y no necesariamente es como que el path a seguir. Bueno, te voy a hablar yo de mi caso. Yo soy ingeniero en cibernética, en sistemas computacionales. Estudié en la Universidad de La Salle, la carrera, y después estudié justamente ahí también una maestría en tecnología, información, dirección y negocios. Que creo que me sirvió bastante porque de la lógica técnica de ingeniería súper clavada, súper hands-on, súper nerd, la parte de negocio es ese brinco importante de cómo llevar ese desarrollo basado en ingeniería a también una monetización corto, mediano plazo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues he tenido estudios complementarios en el MIT, por ejemplo, que es el instituto más importante de tecnología en el mundo. Tengo una especialidad de inteligencia artificial. Y bueno, también en otras organizaciones, ¿no? Universidad de Anáhuac, la Universidad de Oxford. ¿En México nada más? ¿O has estudiado en Oxford y MIT? MIT es Massachusetts y Estados Unidos, y Oxford, pues. Inteligencia artificial, un tema que creo que al ratito vamos a profundizar, porque a mí en lo personal sabe todo nuestro público que estas ondas me encantan, y creo que también a los integrantes de Sin Credenciales. Y pues bueno, ¿desde niño sabías que querías hacer un robot? Sí, eso sí. ¿Neta? O sea, sí fuiste de los niños que tenían estos robots. Eso sí, güey, eso sí, esto lo puedo decir y asegurar. Y por ahí hay unas fotos que hace poco me mandaban mis tías donde estoy ahí con los robots. Y en la primaria hice robots, ¿no? Me acuerdo que eran robots muy rudimentarios, pero siempre a mí me influenció el sci-fi, ¿ok? La ciencia ficción. Sí. Y en distintos niveles, ¿no? Tanto en películas como en series, como en videojuegos. Yo soy fan de los videojuegos, y en la música, ¿no? La música electrónica, que es algo muy importante para mí. Entonces, en esa época de mucho bombardeo de ciencia ficción, fue cuando pues empezó un poco la espinita a desarrollar, a crear robots. Me acuerdo que justamente en la secundaria nos dejaron un proyecto de, creo que era ciencias naturales o temas ambientales. Y dije, no, pues pueden crear lo que sea, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues yo hice un robot que en ese entonces era con basura, pero ya tenía circuitos electrónicos. ¿Cuántos años tenías? Ahí ya tenía como 14, ¿no? Ya tenía yo un poco más de conocimiento por mi lado.
de hacer que por lo menos el robot se moviera, ¿no? No, O sea, se desplazara y pudiera hablar, ¿no? Ok, Entonces, cosas interesantes que sí estuvo esa espinita. Y después pues la vida me llevó a que sí hiciéramos robots de veras, ¿no? O sea, sí cumpliste tu sueño de niño, por así decirlo, que tal Sí. vez muchos nos quedamos ahí atorados o que no los hemos logrado, ¿no? Sí, definitivamente sí puedo decir. chingón. como- Oye, como ¿y su- cuál fue el momento clave, Aldo, de esta transición del servicio que dabas de Internet de las Cosas, de data, cambiar a decir, güey, vamos a hacer un robot? O sea, ¿en qué momento llegó ese pensamiento a Rumi y decir, bueno, no solamente vamos a hacer software o asesoría para las empresas, sino también Exacto. queremos hacer un robot, ¿no? Mira, esa es buena pregunta y yo creo que a los distintos co-founders nos llegó en distintos momentos ese aha moment, ¿no? O sea, porque, o sea, luego platicando con mi socio, con Hugo y Polo, ellos les llegó de manera distinta, pero te voy a hablar de manera personal. Cuando empezamos nosotros con la empresa de Rumi, con temas de asesoría de tecnología e información, llegó un punto en el cual pues, nos dimos cuenta que una consultora de desarrollo de software tecnológica es difícil de escalar masivamente, ¿no? O sea, muchos de los modelos de negocio disruptivos de las startups llegan a tener valuaciones en 2 años, ¿no? En 2 años de haberse fundado ya valen billones de dólares, ¿no? Entonces, imagínense el tiempo que existe para poder posicionar una organización tan fuerte. Contrario a la consultoría, que es un proceso muy distinto, es un proceso que lleva un timing diferente y a lo mejor para llegar a un punto de crecimiento, pues te llevas, ¿qué te gusta? A lo mejor 80 años, 50 años, ¿no? Es un poquito un proceso más tradicional. Entonces, analizando eso, fue que dijimos, no, definitivamente tenemos que hacer tecnología, pero que vaya, en ese entonces nuestra lógica era ir al consumidor, o sea, se conoce como B2C. Sí. Porque al final del día nosotros éramos una empresa 100% B2B y actualmente lo seguimos siendo. Pero nuestro entendimiento fue, vamos a ir al consumidor, al mercado masivo, con soluciones que se desplieguen masivamente por todos lados, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, yo curiosamente me voy a Silicon Valley, me voy con mi ahora esposa, entonces era mi novia, nos fuimos a Silicon Valley, pues es el valle del emprendimiento, de la innovación, fuimos un rato por allá, justamente para entender cómo era esto de las startups, el venture capital, el escalamiento pero Aldo, masivo. ¿y qué hay en Silicon Valley? Porque a lo mejor tú dices, no, pues o sea, nosotros sabemos que está Google, por ejemplo, pero Sí. ¿qué más hay? O sea, Es que justamente estos ejemplos que te menciono de negocios disruptivos que han escalado muchísimo en poco tiempo y han llegado a evaluaciones enormes, ocurre en Silicon Valley, ¿no? Y ahí está justamente lo que tú dices. El ejemplo de Google, el ejemplo de Facebook, el ejemplo de Amazon Web Services, de Amazon per se, Sí, pues son organizaciones que cuando nosotros íbamos en la secundaria, pues prácticamente no existían, ¿no? O a lo mejor en la prepa y todavía ni existían. Versus a lo mejor un Walmart o empresas como BBVA que llevan mucho tiempo, pero llevan exactamente la misma facturación, ¿no? Entonces era importante conocer ese ecosistema. Y en ese viaje fue cuando empecé a acercarme mucho al tema de Internet de las Cosas, inteligencia artificial. Regresando, empezamos a drafear algunas ideas de cómo hacer productos de cara al consumidor y ahí fue donde yo propuse hacer un robot, vamos a hacer un robot. Por ahí, la idea era básicamente que como todavía aquí no se comercializaba Alexa o Google Home, pero que pudiéramos tener una solución móvil que pudiera estar controlando todo el ecosistema de IoT for Smart Home, ¿no? Pero que se pudiera estar desplazando. Entonces ya esa idea evolucionó al concepto de un asistente dentro del hogar, ¿no? Y ese fue el primer prototipo que desarrollamos, justamente ese concepto, ¿no? Y un poquito entrando en el concepto de la lógica, fue un producto que no lanzamos, de hecho. O sea, una robotina no la lanzamos porque nuestro mercado de adopción de América Latina era muy complejo en ese entonces. Entonces, como ya habíamos invertido en la creación de esta tecnología, pivoteamos, que eso es algo muy común en las startups, a otra vez comercializar los primeros robots para empresas, y es en el punto en el cual ahorita hemos tenido tanto éxito, ¿no? Porque justamente es la parte interesante de los robots, que si tú haces un robot para algo, pero lo entrenas con una inteligencia artificial distinta, puede comportarse diferente para hacer un caso de uso distinto, ¿no? Entonces, a lo mejor si hubiera sido otra tecnología desarrollada únicamente para el mercado de consumo, ahí se hubiera acabado la conversación, ¿no? Pero esa es la parte importante de la inteligencia artificial. En tu caso, el robot que desarrollaste, Sí. que creaste tal cual, ¿qué características tiene? ¿Cuál es el objetivo de existir?
Pues mira, al día de hoy hemos desarrollado cerca de 30 robots. O sea, ya no es uno. Ese primero que desarrollamos Era RumiBot. era RumiBot, exacto. Ok. Estaba pensado en eso, eso que les menciono. O sea, básicamente fue un asistente que se desplegara en casas, Ajá. vaya, en el mercado de consumo masivo. Te podía llevar objetos, te podía controlar puertas, luces, ventanas, pero que no tuvieras la dependencia de que estuviera el asistente físico en algún punto, ¿no? Sino que lo podrías llamar y viniera y te podía traer objetos. O sea, fuera como tal una robotina, ¿no? ¿Cuál es la característica esencial de un robot? O sea, sé que tienen almacenamiento, tienen un nivel de aprendizaje. Claro. En esencia, cabrón. esa es La función la básica. función básica de un robot, el interactuar, vaya, con el humano, ¿no? Claro. Obviamente. Y esa es una pregunta. La segunda es, ¿dónde se rompe? ¿Qué necesita? ¿Internet? Sí. Pues ¿Cómo mira, funciona? es una buena pregunta porque el concepto de robot, hay muchísimos tipos de robots asociados, ¿no? Hay robots que son únicamente de software, que eso es básicamente inteligencia artificial, machine learning, que no necesitan tener una forma física, por ejemplo. Ujú. Hay robots que sí tienen una forma física, que son los robots humanoides, ¿no? Por Ujú. ejemplo, Ok. y que tienen capacidades cognitivas muy similares a los seres humanos. Y hay también robots industriales, por ejemplo, ¿no? Robots que ensamblan Ujú. automóviles o que mueven piezas, cuestiones por el estilo. Entonces no necesariamente depende de esa definición del entrenamiento, porque los robots industriales básicamente carecen mucho de inteligencia artificial. Son tareas que están programadas Mecánico y ya. mecánicamente, pero son Ok. consideradas robots Ajá. porque hacen un automatismo, y eso es importante considerarlo, ¿no? Al día de hoy, pues la robótica mayoritariamente se enfoca en la parte humanoide, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que con la incorporación de inteligencia artificial, los robots pueden cambiar su comportamiento, ¿no? Y es el claro ejemplo de lo que hablamos hace un rato de este robot, que era un primer prototipo de control del hogar, porque comercialmente hablando no salió al mercado, pero sí salió al mercado para empresas como asistentes en bancos, como asistentes en hoteles, como asistentes en aeropuertos, Ujú. en oficinas y demás, porque le entrenamos con una inteligencia artificial distinta exactamente a ese mismo hardware que habíamos construido anteriormente. No sé si fui claro con Sí, Sí, pues sí. sí, claro. Este robot dices que no salió al mercado, pero si hubiera salido al mercado, yo tengo curiosidad, ¿qué costo tiene un robot de ese estilo? Porque no todas las familias tal vez tendrían acceso a él. No, y de hecho fue justamente por eso, Sí. por lo que tú lo acabas de decir. Sí. El objetivo meta que teníamos en ese momento del Ujú. costo del robot era cercano a 4,000 pesos, ¿no? O sea, era lo que nosotros no, buscamos, no está mal. porque había una competencia de productos sustitutos desde el mismo Alexa, ¿no? Y Google Home, que lo puedes adquirir por 500, 600 Sí, pesos, sí, ¿no? claro. Sin embargo, ya viendo toda la lógica necesaria, pues el robot era más caro, ¿no? Se necesitaba un poquito más de inversión. Y el problema, o sea, ese fue un problema, pero Ajá. otro más potente es de que para que pudiera funcionar ese robot necesitabas tener todo automatizado con luces, con Smart TVs, Y era ¿no? más caro. Y eso pues independiente del robot tenías que tener todo el ecosistema, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, ya teníamos inclusive inversores y íbamos fuertes, eso fue en el 2018 más o menos, Ujú. que era mucho riesgo porque nuestro tamaño de mercado se había compactado mucho, ¿no? Fue ahí donde tomamos la decisión de pivotear. Y esto la verdad está padre porque yo creo que nos dio por un lado aprendizaje y por el otro lado no cierra la posibilidad. Les digo, actualmente hemos creado 30 robots distintos, hasta para hospitales, bancos, o sea, es un montón de cosas. En el mediano plazo a lo mejor sí comercializar robótica y consumo, ¿no? Que es algo padre porque como al final del día la robótica es algo tan nuevo, o sea, se va a dar una adopción enorme y hay tanto dinero, tanto interés asociado en eso, pero la verdad es de que nosotros al ser pioneros pues tenemos que mucho ir hacia adelante, ¿no? Ir investigando, ir picando piedra, analizando por dónde sí, ¿no? Y yo creo que en determinado momento definitivamente Rumi va a construir robots de consumo, ¿no? Pero también tiene que empatarse con la demanda que existe en ese momento por el mercado y las posibilidades económicas para poderlos adquirir, ¿no? Oye, Claro. y de estos 30 robots que se hicieron ahora con el avance tecnológico que hubo por lo que vivimos de la pandemia, hicieron un robot, tengo entendido, que era también como asistente en hospitales o en oficinas donde medía la temperatura. Para esto del COVID seguramente estuvo Ajá. bastante interesante. Claro. Sí, ahí estuvo padre porque
queríamos hacer lo mismo, pasó algo muy similar. Nosotros no sabíamos que venía el pinche Sí, COVID, claro. ¿no? O sea, hicimos un robot de retail, que era un robot asistente para retailers, ¿no? O sea, básicamente que podías presentarte, no sé, a Walmart y te recibiera un robot. Oye, ¿dónde están los pañales? ¿Dónde están las ¿cuánto cuesta pesas? esto, no? Y te llevara el robot, ¿no? Entonces, bueno, pues los almacenes de entrada cuando llegó la pandemia, pues los cerraron, pero ese robot, cuando vimos que empezó a pasar todo el tema de la pandemia que ya teníamos desarrollado, lo entrenamos con la lógica de que fungiera como un filtro sanitario, ¿no? Entonces el robot, pues automáticamente, si tú le metes inteligencia artificial distinta, se empieza a comportar como un miembro de un equipo de trabajo, ¿no? O sea, si lo entrenas, si lo capacitas, tú sabes temas de recursos humanos, con a lo mejor otro tipo de aprendizaje, pues va a dedicarse a eso. Y aquí me gustaría hacer como una analogía bien interesante, ¿no? El workforce general en América Latina, también en otras partes del mundo, pero en la América Latina está muy marcado. Muchas veces a lo mejor una persona que a lo mejor no está muy estudiada se puede dedicar a trabajar como cajero en un banco, dar información en un banco. Y su siguiente trabajo es a lo mejor atendiendo en el front desk de una pizzería, ¿no? A lo mejor su siguiente trabajo es en un call center, ¿no? Que es una capacitación básica y empieza a devengar ese tipo de servicios. La misma lógica pasa con la robótica humanoide, ¿no? O sea, y ahí hay ya 3 ejemplos, ¿no? Estaba pensado para retail, llega la pandemia y es exactamente el mismo robot con un entrenamiento de machine learning distinto y funciona como un filtro sanitario. ¿Y qué posibilidades había, por ejemplo? Porque ves que luego empezaron esto con los códigos de QR para si una persona resultaba con enfermedad, que tú pudieras programar con algoritmos al robot para que a lo mejor dependiendo de la sintomatología que trajera la persona, si medía la temperatura, se mandara como una alerta al Seguro Social o a ciertos hospitales para detectar que esa persona tenía COVID, ¿no? Sí, de hecho muchas de esas integraciones las hicimos, ¿no? Los robots se desplegaron en hospitales, se respetaron en centros comerciales, se desplegaron en oficinas y dependiendo de los requerimientos, pues ahí se tenía que hacer ese tipo de integraciones, ¿no? Por ejemplo, desplegamos un robot de esos en un grupo de oficinas y básicamente en el momento en que identificaba una persona, pues ya mandaba una alerta de que casi al hospital de que hay aquí una persona con temperatura, ¿no? Pero bueno, eso ya es más, no es tanto robótica, ¿no? Es ya la parte de integración de sistemas de información, ¿no? Lo que sabíamos hacer desde el inicio de la compañía, ¿no? Entonces esa parte somos muy ágiles haciéndola, pero creo que es algo interesante lo que dices, porque el caso de uso final definitivamente requiere otro tipo de tecnologías para poderse materializar, ¿no? Pues mira, yo quiero enfocarme un poquito más al ratito en la conversación de la inteligencia artificial, Aldo, pero también me gustaría, bueno, sé que ganaron premios, ¿no? Muy importantes para México, porque son pioneros y es como si ustedes trajeran la medalla de oro en de las Olimpiadas, ¿no? Sí. La neta, o sea, yo hago esa analogía. ¿Qué premios ganaron y por qué instituciones? Bueno, hemos ganado premios importantes. Yo creo que el que más sonó en su momento fue el reconocimiento del MIT Technology Review, que es una de las publicaciones core del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, como uno de los innovadores más importantes de la TAM, justamente en el 2018, ¿no? O sea, yo creo que fue la más fuerte. A partir de ahí, pues, varios reconocimientos, ¿no? Que hemos sido reconocidos como Best Place to Code, somos la mejor compañía para laborar en México como categoría de startup en desarrollo de software. También somos reconocidos en 2 ocasiones como partner del año de Intel, justamente por la mejor solución de inteligencia artificial, que Intel es uno de nuestros partners tecnológicos. Somos también Select Technology Partner de Amazon Web Service. También fuimos reconocidos por otra organización bastante importante en temas de innovación, como la solución más importante contra el COVID, por ejemplo, ¿no? Justamente con este robot último que hicimos. Y un poquito más en el contexto de negocios, un reconocimiento importante este año fue que fuimos reconocidos por la revista Forbes, más orientado a temas de negocios, como una de las 30 promesas en los negocios para México en el 2021, ¿no? Aldo, ¿cuántos años tienes, Aldo? 36. 36. Y de verdad, o sea, de verdad te admiro. Pero ¿qué sientes tú al ser reconocido, bueno, con todo tu equipo de trabajo, sé que son más de 40 ingenieros, más tus socios? Sí, correcto. ¿Qué sienten al tener esta media de edad y decir, güey, no mames, hemos logrado cosas bien importantes para ustedes primero y también para México? Y orgullosamente, exacto, mexicano, cabrón. Qué orgullo, la neta. Pues mira, la verdad es de que ha sido complejo, o sea, no te puedo decir que yo estoy así como que muy satisfecho con lo que hemos hecho, porque
sí, te soy honesto, o sea, sí definitivamente vemos que en la robótica hay el potencial para hacer una economía primero local y después a gran escala, ¿no? Entonces, muchas veces los planes que hemos trazado pues se han visto detenidos justamente por ese nivel futurista de lo que hacemos. Vamos 10 años después, ¿no? Y a lo mejor en temas de reconocimientos y eso, muchas veces suena mucho. Yo estoy muy feliz con todo el reconocimiento, ¿no? Me tocó, y como dices tú, sin credenciales, pues salir en la revista Vogue, ¿no? Ajá, entonces, vi una entrevista ahí que te hicieron. Entonces, pues, yo cuando imaginar estar en Vogue, ¿no? Y así como en Vogue nos tocó así de repente salir en TV Notas, ¿no? Ahí al lado. ¿En serio también? Al lado de Gabriel Soto. Entonces, pues ese tipo de cosas están padres, o sea, es como que temas de pues sí, fama, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Y algún día lo pensaste? O sea, porque te soy honesto, yo me dedico mucho a andar en fiestas y mi trabajo me lleva a esto, pero algún día dije, tengo que salir en alguna revista, en la cara, y salí, cuando salí dije, qué cagado, pero algún día te imaginaste, o sea, estar en revistas. Mira. Pues a lo mejor más joven me imaginaba, ¿no? O sea, siempre salir en Caras en Kiev, pues yo creo que debe ser interesante, ¿no? Bueno, está cool, está cool. Yo no he salido ni en Caras ni en Kiev, pero en Vogue, en Forbes y en Expansión, pues sí es padre, es cool. Sí, pero claro, la realidad es de que no, o sea, ahí no se queda lo que estamos haciendo, o sea, ya creo que nuestro propósito cambió, hoy te puedo decir con mucha sinceridad, y definitivamente el siguiente paso que tenemos que dar es la masificación de nuestra tecnología, ¿no? Y mucho de lo que nos mueve a seguir en esto es la oportunidad de hacer que haya muchísimos ingenieros mexicanos desarrollando robots humanoides, ¿no? Y eso es ahí donde entra la principal complejidad, ¿no? Porque la verdad es de que no es algo entendido todavía para América Latina. Oye, ¿y cuál es la capacidad tecnológica de México? O sea, ¿tenemos buenos ingenieros? No, esa es la mejor fortaleza que tenemos. Yo creo que eso es lo que es un diamante en bruto que no hemos sabido explotar, no hemos sabido pulir. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que muchísimas veces salen noticias de que México ganó la Olimpiada robótica, México ganó la Olimpiada de Matemáticas, México está en la Robocop, ahorita están unos colegas, ¿no? Ingenieros también con un robot que se llama Prometheus, compitiendo compitiendo por México, ¿no? Y van a sacar un muy buen premio, ¿no? También estuvo compitiendo el Tec de Monterrey en un rover, en un robot que se va a mandar a la luna, ¿no? O sea, para temas de exploración. Entonces dices, oye, sin recursos, sin nada, ganamos. Y yo creo que, voy a decir algo, a lo mejor un poco mamón, no somos como los de las Olimpiadas que, oye, sin recursos y no ganamos. No, nosotros son sin recursos y sí ganamos. Exacto, eso no, entonces, fíjate todo el potencial que existe, ¿no? Ahora, súmale eso al hecho que los salarios para un ingeniero de hardware en la región, en México, en Latinoamérica, son mucho menores si los comparamos con el salario de un ingeniero en Silicon Valley, ¿no? Okay. Entonces, ¿eso qué se va a traducir? En soluciones de alta calidad a un menor costo. Y eso va a ser muy potente para justamente poder generar esa economía para local. Esa inversión también. Y ahí hay que pensar un poco, ¿qué fue lo que ocurrió con China hace algunos años? China no era nadie en desarrollo tecnológico. Sí, ¿no? Pero su mano de obra barata y su investigación y desarrollo de otros productos que llegaban de otras partes del mundo para manufacturarlos hizo que al día de hoy sea una potencia en desarrollo y ya una realidad, ¿no? O sea, tal cual lo es historias como Huawei o Alibaba, por ejemplo, ¿no? Tecnología china, pero muy fuerte, con mucha calidad. Yo creo que es un pad que se podría repetir definitivamente en México, pero sí es importante que no haya primero tanto malinchismo, tanta envidia, ¿no? También algo que con mucha tristeza les comparto, a lo largo de este camino nos hemos hecho de muchos enemigos que anteriormente eran sus amigos, ¿no? Claro, o sea, por envidias, cosas por el estilo, y de los mismos mexicanos, ¿no? Entonces es algo muy, muy complejo por ese lado, pero bueno, regresando puntualmente a la pregunta es, pues sí está padre, me siento muy, muy a gusto, pero definitivamente pues es un paso en el camino y hay que seguir caminando muchísimo más. Claro, ¿y cuál es tu responsabilidad como CEO? Pues mira, mi responsabilidad como CEO principalmente es hacer que la organización crezca, ¿no? O sea, hacer que seamos una empresa rentable, crezca en número de individuos, de personas que trabajan en Rumi, que laboran con Rumi, que generemos más empleo. Eso creo que es un poquito más el enfoque de nuestra visión, de lo que es nuestro propósito. Y bueno, pues que poco a poco empecemos ya también a tener despliegues en otras partes del mundo, ¿no?
mucho lo que yo hago es orquestar, ¿no? Al final del día, o sea, veo toda la organización y tengo gente abajo muy capaz, muy inteligente, que me apoya muchísimo en lograr ciertos objetivos para hacer que no se desbalancee toda la empresa en temas de recursos humanos, en temas de ventas, en temas de delivery, en temas de investigación y desarrollo, o sea, todo se vaya moviendo así para poder obtener esos objetivos claros, ¿no? Y muy apegado a eso, ¿cuál sería la responsabilidad principal con la sociedad? Porque vi una de tus entrevistas y es que muchos de tus intereses iniciales fueron económicos, ¿no? Empiezas a crecer por tu emprendimiento por la parte económica, pero ¿en qué momento ya no tienes ese interés? Ese yo creo que es un punto de vista un poquito más personal, ¿no? Ajá, sí, claro. O sea, creo que la función del CEO definitivamente es hacer crecer el negocio, ¿no? Y bueno, ya podríamos entrar en funciones más específicas como levantamiento de capital, contratación de personal y cosas por el estilo, ¿no? Pero esa es la funcionalidad de un CEO en general. CEO. En el punto de vista personal, o sea, más allá de administrar un negocio, una empresa, algo que me ha hecho seguir en este camino del emprendimiento per se en robótica es porque veo la oportunidad del crecimiento de la sociedad, ¿no? Y de México, ¿no? Entonces ya entras en un concepto un poquito más personal, más de crecimiento de tu país, lo que buscas, que es lo que te dices, bueno, pues ya con todos los conocimientos, los contactos, la visibilidad en medios, pues a lo mejor podría poner un negocio que sería mucho más escalable en el corto plazo, ¿no? Más tradicional, pero sí definitivamente no veo ese vehículo para la generación de empleo y generación de tecnología local mexicana, ¿no? Entonces ahí es donde entra un poco la responsabilidad, es decir, mi responsabilidad, así lo entiendo, no está nada más en el scope de la empresa, sino a nivel país primero, ¿no? Y después a nivel región. O sea, no, en su objetivo como empresa de robots no es desplazar al humano, al contrario, generar empleos. Sí. O sea, es que es el miedo y eso de es pronto. Curioso, es Justo curioso, iba a y eso eso. es curioso, ¿no? O sea, y me parece muy muy interesante porque sí, nuestro objetivo es generar empleo. O sea, definitivamente nuestro objetivo es generar empleo, pero empleo bien preparado, ¿no? O sea, queremos generar empleo para científicos de datos, para gente con conocimientos en robótica, en hardware, en deep tech, ¿no? O sea, ese tipo de empleo, ese tipo de expertos con mucho conocimiento son los que hacen crecer a las organizaciones, ¿no? Si al final del día seguimos teniendo empleo básico de hacer tareas repetitivas, de mover una manzana de este punto A a este punto B, el país no va a crecer. Entiendo. Y ahí es donde entra un poco el tema ético, ¿no? Y yo lo entiendo porque así entonces dices, oye, es que estás supliendo empleo, sí, pero tú como individuo, ¿cuándo te preparaste, cuándo te preocupaste por ser un mejor individuo y tener más conocimientos para hacer crecer a la organización? Exacto. Si tú no te preparaste para eso y vives de manera cómoda, pues sí vas a ser susceptible a una automatización con un robot. Claro. Pero es algo que hay que entender, ¿no? O sea, realmente uno de nuestros propósitos sí es hacer mayor empleo para la región, porque creemos firmemente que en el momento en que haya empleo más preparado, para gentes más preparadas, automáticamente el país empieza a crecer, ¿no? Y mejor pagado. Y por mejor Mejor pagado. pagado. Sí, justo mi pregunta iba por ahí, que si tú crees que en algún momento los robots, un robot jamás va a tener las habilidades mentales de un ser humano, pero sí es preocupante que No, muchas, quién sabe, mira. Yo creo que hay que veces entrar a ese tema está muy porque, cabrón, Sí, por güey. favor, Porque- charlemos de eso. porque yo he visto unas predicciones, aquí ya el experto nos dirá si es cierto o es Yo escuché también mentira, un número. que en el 2040 40. la capacidad de entendimiento o de la inteligencia artificial va a ser muy similar a la de humano. No mames. Hay Sí. un robot que se llama Sofía. Sí. Que justo ya Hay un chorro de interactúa robots, hay un chorro ya de de robots. manera, bueno, ese es el que yo tengo más presente Sí, sí. porque me impactó, ¿no? Sí, claro. Pero ya es donde ella misma responde que sí, o sea, que sí puede llegar a un Güey, igual con un humano. Hay robots sexuales, yo estuve investigando y hay robots sexuales que dije, no mames, o sea, en algún momento ¿qué? ¿El robot va a la mujer ya no va a ser necesaria? No mames, o sea, eso sí me impactó muchísimo. O el hombre. O el hombre, claro, no generalizo, Ah, no, no, eso claro, ya, no eso ya. generalizo. Acabamos justamente de tocar temas de feminismo, de la masculinidad, pero no estoy como tocando, al hombre también, claro, pero ¿crees que en algún momento el robot pase lo que pasó con Terminator? O sea, me estoy yendo ya a cosas muy voladas, ¿no? Pero Ya. sí era un ¿Sí me pronóstico, entiendes? sí es un pronóstico, ¿Tú ¿no? crees En algún que eso momento. Pues yo creo que sí, definitivamente técnicamente puede llegar un punto de automatización Ajá. fuerte hacia las tareas repetitivas, ¿no? Ujú. Y yo creo que regreso un poco al punto, ¿no? O sea, las tareas que son sumamente repetitivas, pues sí se van a poder automatizar y no necesariamente con robots.
Ahí yo creo que el problema que existe es de que gracias a la ciencia ficción y gracias a todas esas historias como Terminator que mencionas, se cree, cuando se habla como robots, va a ser una tecnología que va a automatizar a los humanos. Pero si nosotros somos críticos, no necesitas de robots para automatizar tareas repetitivas, ¿no? Y ahí hay casos excelentes, como el caso de Uber, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces no hubo robots, fue una aplicación móvil y llega a un grado de automatización, ¿no? Y hay problemas sociales, como hace unos años lo que pasó con el despliegue de Ubers, no sé, en Cancún, en Ciudad de México, ¿no? Había un tema asociado a la automatización. Sí. O a los cajeros, cuando pagas tú tu estacionamiento y sales, ¿no? Ahí hay automatización, ya no hay una persona cobrándote, ¿no? Claro. Pero tenemos que entender que eso va a ser genérico hacia el uso de la tecnología, primero que nada. Con los robots pasa un poco esa preocupación, porque pues lo que hacen los robots es de que literalmente generan una cierta homologación de las capacidades cognitivas de los seres humanos, ¿no? Entonces ahí sí puede haber como que, oye, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con esto? Pero es ahí donde, una vez más, creo que tiene que entrar por un lado la ética en materia de tecnología para gobernar qué sí tiene que hacer un robot y qué no. Pero por el otro lado, creo que es una cuestión de timing, porque en el momento en el que ya empiecen a haber este tipo de soluciones, las nuevas generaciones deben de aprender cómo tener profesiones más capaces en temas de no solo desarrollo tecnológico, ¿no? Sino que al final del día sean diferenciadores en lo que sí puede hacer una persona y no un robot, y el robot se vuelva como una extensión a las capacidades que tienen los seres humanos. Yo tengo una duda referente a eso. ¿Hay un organismo internacional, o no sé cómo decirlo, que observe o controle o regule qué están inventando? Porque pueden, no sé, crear un robotcito que sea una bomba totalmente potente que destruya una población completa, no sé. ¿Quién observa esto? ¿Sí hay... Pues sí existen varios organismos, ¿no? Pero yo te diría ahí que para no entrar en detalle de cuál sí, cuál no, muchas veces lo que se gobierna es lo que se empieza a entender. Hace un poco... pues ya poco tiempo surgió la ley FinTech, ¿no? Creo que han escuchado hablar de la ley FinTech, que básicamente empezó a gobernar a todas esas startups de tecnología que devengaban servicios financieros, que al final del día le empezaron a mermar pues profit a los bancos tradicionales, ¿no? A las ofertas de banca tradicional. Pero tecnología que utiliza las fintechs o ese tipo de startups, como lo es blockchain, por ejemplo, o como es DeFi, por ejemplo, es tecnología que lleva mucho tiempo utilizándose, inclusive en las criptomonedas. Pero era un paraíso de desarrollo, porque como no había realmente un interés asociado a esa automatización, pues nadie tenía por qué estarlo gobernando, ¿no? Entonces, a temas de inteligencia artificial, en temas de robótica, como todavía estamos en un punto de adopción, o sea, todavía estamos en un early stage a nivel global, todavía no hay un foco per se tan fuerte como la ley FinTech de algunos años para empezar a gobernar en sí la AI. Hay ciertos esfuerzos, por ejemplo, Google está trabajando mucho en temas de ethics for AI, ¿ok? Pero son más esfuerzos, yo te diría aislados, ¿no? En el momento en que ya haya un governance a nivel de nación y demás, va a ser mucho por ya la gran adopción que se está haciendo, que entonces sí ponga en peligro los intereses de la sociedad, ¿no? Exacto. Y actualmente, ¿cuál es el alcance de la inteligencia artificial, Aldo? Porque yo, por ejemplo, de repente veo, me gusta la tecnología, pero tampoco soy un experto ni ingeniero, la verdad es que me siento muy, a veces, distante del tema. Y me sorprendo, por ejemplo, en temas como las aplicaciones de Facebook, Instagram, que tienen filtros, y ya el reconocimiento facial es increíble, ¿no? O sea, te pueden envejecer, o sea, de repente, ¿en qué momento la inteligencia artificial con ciertos algoritmos predice a qué nivel, ¿no? Porque yo empecé a comprar este equipo y todavía ni siquiera decía algo del podcast y ya me empezaron a salir cosas en Instagram de cursos de podcast, ¿no? Sí, entonces dices, güey, qué cabrón, o sea, esta parte de los algoritmos, ¿cómo funciona? Claro. Bueno, mira, los algoritmos llevan mucho tiempo estudiándose. Sin embargo, hay características actualmente que han hecho que se dé ese boom de la inteligencia artificial, porque los algoritmos siguen siendo los mismos. O sea, seguimos sin entrar tanto en tecnicismos, pero hablando de regresión lineal, regresión logística, random code forest, ¿no? O sea, son los mismos algoritmos que estaban guardados en las universidades en el cajón. Pero hay situaciones interesantes como por ejemplo el bajo costo de
el acceso a esta inteligencia artificial. Actualmente hay vendors de soluciones cloud, como lo es Amazon Web Service, como lo es Microsoft Azure, como lo es Google Cloud Platform, por poner algunos ejemplos, que ellos de alguna manera han democratizado la utilización del AI. ¿Esto qué quiere decir? Que en sus centros de datos tienen supercomputadoras que incorporan esos algoritmos y hacen de mucho mayor fácil el acceso para los desarrolladores, ¿ok? Entonces, imagínate hace unos años, oye, que yo quiero hacer inteligencia artificial, sí, pero necesito tener un centro de datos súper robusto para poder desplegar todos esos datos, para poder etiquetarlos, para poder hacer que corran esos algoritmos que requieren de muchísimos datos, pues es algo muy costoso, muy difícil, ¿no? Con la llegada del cloud computing y esa oferta accesible para los equipos de desarrollo, poco a poco la inteligencia artificial ha hecho una mayor adopción de manera general, ¿no? Entonces, creo que por ahí va mucho la lógica de esto y sobre todo que también, por el otro lado, muchos de los algoritmos de inteligencia artificial se basan en datos, no todos, ¿no? O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial principalmente hay 3 enfoques, uno que es el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. De los 2 primeros enfoques se requieren datos, ¿ok? Muchos datos. Con el hecho de que actualmente vivimos en un mundo digital, redes sociales, apps, páginas web, smartphones, estamos generando muchísima data que hace algunos años no se generaba. Entonces, los algoritmos, pues sí, los algoritmos existían, güey, pero ¿de dónde estaba la data necesaria para entrenarlos? Entonces, ahorita el hecho que digas, oye, en una app de Facebook me hace reconocimiento facial de volada y puedo meter filtros en Instagram, o que puedo hacer forecasting de mis clientes potenciales que compraron este equipo y ahora le estoy haciendo venta cruzada con otro equipo de audio, es gracias a que ahorita hay un chingo de datos que se están generando y pues por ende, mientras más datos ingestes a los algoritmos, más inteligentes van a ser. Wow. Entonces hay dos puntos importantes. Uno es la democratización del uso del hardware, del uso del software de inteligencia artificial por los vendors, líderes, y por el otro lado, un efecto paralelo entre tanta data que estamos generando en canales digitales, pues entonces se une para que haya mayor adopción de inteligencia artificial. Ahora lo entiendo porque alguien me decía, no, lo que pasa es que tu teléfono, el micrófono, escuchan por ahí lo que tú estás hablando y obviamente si estás pensando en viajes, te empieza a mandar notas de viaje. Ahora entiéndalo como lo que me acabas de decir, ahora entiendo que no es así que no se dejen engañar. No sé si viste, y pasando ya a un tema, pues también que queríamos tocar, ¿viste una serie que se llama Black Mirror? Claro, yo soy fan de Black Mirror. Puta, bueno, me gusta porque hay un episodio donde un chavito pues está viendo pornografía y es grabado, ¿no? Y de ahí se suelta algo bien cabrón. Alguien también alguna vez me mencionó, no, la cámara la debes de tapar, ¿no? Y existen estas madrestas para taparlo. Y mucha gente tapa sus cámaras con tape en muchas empresas, güey, ¿no? ¿qué pedo? ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿tú crees que eso no, bueno, ahí se son puede, cosas, ¿no? Sí se puede. ¿Sí? O sea, la respuesta sí se puede, o sea, pero son cosas distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes hackear un dispositivo de hardware, como tu celular, como una computadora, si no lo tienes bien protegido, ¿no? Okay. Y si hay algún interés a lo mejor de conocer datos personales de alguna determinada persona, puede estar alguien invadiendo pues tu privacidad mediante dispositivos, ¿no? Okay. Ya de eso a que sea un tema de que la inteligencia artificial por sí sola quiere prender tu cámara para robarte información, al día de hoy la verdad es que no, o sea, son más ataques maliciosos pues sí, yo creo que de hackers, ¿no? Donde se podría pensar eso, o que también dentro de las políticas de aceptación de una determinada aplicación, pues tú cedes tus datos, ¿no? O sea, tú firmas vamos a decirlo, un acuerdo, vaya, donde sí, o sea, por el uso de la aplicación yo no te estoy cobrando, pero puedo yo obtener tus datos. Entonces, tú le estás pagando a la aplicación con tus datos. Okay. Si tú nunca leíste ese acuerdo, pues en uno de esos párrafos podría mencionarte que pueden prender la cámara, cosas por el estilo, y determinadamente pues es más extracción de datos que se puede monetizar de una u otra manera, ¿no? Okay. Oye, Aldo, y por ejemplo ahora hablando de un poquito de ciberseguridad, tú, a lo mejor yo creo que si alguien quiere conocer mis datos va a ser para predeterminar una compra o hacer una venta cruzada o esto. Claro. Pero por ejemplo, gente que tiene ya más responsabilidad o datos confidenciales como tú, ¿qué ciberseguridad manejas? ¿No? Porque a lo mejor gente sí buscaría a ti, una, a lo mejor dañarte, o dos, robarte, extorsionarme, ¿no? No, pero a lo mejor, pues, no sé, cómo las programaciones, o sea, ya como secretos de la empresa, ¿no?
Pues mira, ahí sí, yo creo que es el mismo camino del aprendizaje, de desarrollo para otras empresas. Yo digo que estamos en un punto privilegiado porque aprendemos muchísimo de negocios. Como tenemos clientes de banca, como tenemos clientes de retail, como clientes de aseguradora, entendemos la lógica de ese negocio para poder hacer una solución tecnológica, ¿no? Entonces, a lo largo de este camino, por ejemplo, muchos de nuestros clientes son bancos, ¿no? Y hay leyes como PCI, ¿no? La ley asociada al Personal Card Industry, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, pues nos hemos acostumbrado mucho a desarrollar software, desarrollar soluciones de inteligencia artificial, de robótica, el portafolio que tenemos, pero siempre protegiendo esos estándares para evitar el riesgo a una pérdida de información, ¿no? Es como un efecto paralelo que le ocurre a Rumi, o sea, conforme vamos devengando soluciones para los clientes, aprendemos esas mejores prácticas, también nos documentamos y estamos en compliance con las mismas, y bueno, pues ya de manera personal, pues estar el día a día casi, pues que serán 18 horas del día en el trabajo, pues te das cuenta de que, oye, sí, aquí sí hay un riesgo en que puedes, cómo comportarte, ¿no? O cómo compartir cierta información. Pero bueno, la verdad es que yo como usuario no soy tan freak ahí, cuidándome por todos lados. Wow. Oye, y hablando un poquito más de ética respecto a la gente que hace estos algoritmos para programar un robot, por ejemplo, los carros Tesla o los automóviles Tesla, donde ya conducen... ¿Viste lo que pasó justo? Algo así del coche, eso estaría interesante tocarlo también. Ah, ¿de que hubo un accidente? Sí, del accidente. O sea, está bien interesante. Sí, creo que en Florida hubo un accidente donde una persona ya falleció porque el carro ya con autómata... Es un robot, ¿no? Es un robot, pues Automation, se sí. durmió la persona y tuvo un accidente y falleció la persona. Después creo que hubo declaraciones donde Tesla dijo que pues es una probabilidad, pero que sus robots, bueno, esta inteligencia que maneja el automóvil es el doble de más segura que una persona. O sea, pero sí, claro. sin embargo todavía de todas maneras hay conflicto. Pero mi pregunta más va enfocada a, por ejemplo, una persona que, bueno, la persona que alimenta el algoritmo de Tesla, que programa Tesla y dice, bueno, va conduciendo a 100 kilómetros por hora, se atraviesa un niño y tiene dos opciones, ¿no? Una opción es frenar en seco para no matar al niño, pero posiblemente muera la persona desnucada por el pasajero. El pasajero. Que va a frenar pues, de forma abrupta y se desnuca el pasajero, pero se salva el niño. O o sea, frena pero no con la en seco y atropella al niño. O sea, esta parte, ¿quién la regula? O si hay una parte que la regula, o es un simple persona que lo ve con el CEO y dice, ¿qué decisión tomamos aquí, no? Matamos al niño que se mate el pasajero. O la computadora tal cual es la que decide eso, o cómo funciona. Sí, pues sí, definitivamente ahí va a depender un poco de cómo fue entrenado el algoritmo, pero eso yo creo que ahorita, al día de hoy, depende de la programación de las compañías, todavía no de un ente externo que regule esa toma de decisión. A lo que tú te refieres se le conoce como reglas de negocio, ¿no? Tomar la decisión de que vaya sobre el niño o sobre el pasajero. Y ahí hay un ejemplo muy interesante en la película de Yo Robot, justamente, ¿no? En la película de Yo Robot hay un conflicto que experimenta el protagonista justamente por eso, ¿no? Porque lo salva a él el robot en lugar de un niño, porque él tenía más probabilidades de vivir, ¿no? Entonces ahí el algoritmo, tenía una regla de negocio que era dale tu prioridad a la persona que tenga más probabilidades de vivir, ¿no? Al día de hoy creo que podemos llegar a ciertos escenarios así y realmente la lógica de eso es de que la máquina va a actuar conforme estén los algoritmos programados por la misma empresa, ¿no? Y la ética propia de la empresa, porque estamos con aplicaciones sumamente comerciales, ¿no? En algún momento justamente se habló de las 3 leyes de la robótica, ¿no? De Isaac Asimov. Y esas leyes de la robótica están pensadas justamente para garantizar una coherencia en la operación de robots con la humanidad, ¿no? Entonces, ha sido algo que si bien viene de la ciencia ficción o la parte de las novelas, ¿no? O sea, pero nos está alcanzando. Pero nos está alcanzando y ya hay ciertos esfuerzos por empezar a gobernar el tema de AI con estos tipos de aproximaciones, ¿no? ¿Podrías citar esas 3 reglas que comentaste? Sí. Bueno, primero que nada está el hecho de que los robots están para el servicio de los humanos, ¿no?
Después está que los robots tienen que proteger a los humanos bajo cualquier circunstancia. Y 2, que los robots se tienen que proteger a sí mismos, ¿no? O sea, en la tercera, siempre y cuando no afecten las 2 primeras reglas, ¿no? Qué chido. Ok. ¿Cuál es tu película referente al tema, así que más te guste? Ya como quitándonos un poquito ya el tema, como te decía. Ya se sentía la conversación Sin bien credenciales. clavadísima, No, es que está muy interesante. Y hay muchas cosas todavía que yo tengo demasiadas dudas. Pero bueno, sí me gustaría ya como quitarnos estas credenciales. ¿Y quién es Aldo al día a día? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? ¿Practicas algún deporte? ¿Tienes algún hobby? La película, así que digas, no mames, hablando de temas de robótica. El anime. Sí, veo que aquí gusta. tienes a el de Eva, ¿no? A Eva 01. El Eva 01. Ah, Eva. Y sí, ese es claro. de otra serie de Netflix. Ver, ¿dónde está Eva? De se Yo, llama- Robot and Love, no. No, Love, Death and Robots. Ok, Love and- sí. Bueno, a ver, la película que más me gusta Así en que temas digas, put. a mí me gusta el género cyberpunk, ¿no? Ok. O sea, creo que es importante contextualizar ahí. Ajá. Porque justamente el cyberpunk es una tendencia, un género que se aplica mucho en la ciencia ficción, pero que nosotros lo hemos llevado a nuestros desarrollos, que dice que en su momento la sociedad va a llegar a una decadencia por el uso de tanta tecnología, ¿no? Y es parte de toda la conversación que hemos tenido y Sí, los claro. miedos y los retos que existen, ¿no? Definitivamente la película que más me gusta es Matrix, ¿no? O sea, ahí sí Matrix. sería la buena en Está ese- por en ese salir ya sentido. la que viene. Ya está por salir la que viene, ¿no? Matrix, entonces, y respecto al tema de Matrix, hay todavía muchas cosas igual que a mí me gustaría platicar. Es otra- No es creí otra que fuera, conversación. es otra conversación. Exacto. No creí que fuera mi película favorita, de las mías también, me encantan también la parte de los robots. Yo no tengo ni idea de cómo crear uno, pero, o sea, sí, esta parte como de, pues sí, creas robots, pero ¿y tú qué más haces aparte de eso? O sea, ¿qué hobbies tienes? O sea, Sí. no creo que te la pases armando robots siempre y viendo cosas de robots, ¿no? Seguro sí, pero... ¿Sí? Pues mira, ya, primero yo, o sea, luego me dicen, oye, es que tú eres un inventor, ¿no? Y la verdad es que no, yo soy un CEO, ¿no? Soy un CEO y como veo recursos humanos, como veo ventas, Ok. veo R&D, ¿no? Ajá. Y la verdad es que muchos de los robots, pues todos y mayoritariamente los hace mi equipo, ¿no? Eso creo que es importante darle el crédito a quien es, ¿no? Claro, Definitivamente. claro. Sí, bravo. Y yo llevo la visión de la compañía Ajá. donde queremos ir, ¿no? Pero no soy yo el que está ahí creando los robots ni manufacturando. Yo sí te veía así, la verdad. Sí, no, yo soy un director de empresa. Ok. Eso es la verdad lo que soy. Y bueno, personalmente, pues me gusta mucho el tema tecnológico porque soy un futurista, ¿no? O sea, Sí, yo sí, siempre he dicho que soy un futurista. Me gusta mucho todo lo que es tecnología en cualquier aspecto de mi vida, ¿no? Ok. O sea, desde la música, yo en mis hobbies, anteriormente lo hice profesionalmente, pero me gusta mezclar, obviamente música electrónica, porque sé que está totalmente Sí, está relacionado al ligado. concepto de desarrollo de software que al desarrollo de música electrónica, ¿no? Y siempre digo que si las máquinas pudieran expresarse musicalmente, tendría que ser mediante música electrónica, ¿no? Entonces, me gusta mucho, definitivamente, el mezclar, en su momento producir música electrónica, es parte de la misma conversación de lo que hago día al día, ¿no? Sí. También a nivel de ciencia ficción, pues obviamente me gusta mucho ver series, películas, trato que sean en el contexto de cyberpunk, y el anime, como tú dices, pues está muy pegado, ¿no? Hay historias como Ghost in the Shell, por ejemplo, como mismo Evangelion, como Akira, ¿no? O sea, varias historias asociadas, Ergon Proxy, Gundam. sí, Gundam Wing, ¿no? O sea, Ok. que tienen ese concepto asociado muy fuerte en temas de cyberpunk y esa ¿cómo decirlo? Esa decadencia de la sociedad con el uso de tanta tecnología, ¿no? Entonces, también me gusta definitivamente eso y pues haciendo ejercicio en deportes, pues así como un deporte así que tal que practique diario, no me gusta ir al gimnasio, ¿no? Hacer funcional, pesas. Y también tenemos dentro de la compañía de Rumi un spin-off que se llama Nodo, que es el primer gimnasio 100% digital basado en internet, las cosas, realidad virtual y inteligencia artificial en la TAM, ¿no? La parte interesante de Nodo es justamente que el concepto es hacking your body, ¿no? O sea, hackear tu cuerpo
con tecnología para que si en un proceso tú te llevas en llegar a tus objetivos de aumento de masa muscular o disminución de grasa, te lleva 6 meses, lo puedes hacer en 2 meses con el uso de la tecnología, ¿no? Eso Y fue un está concepto bien muy padre, ahorita es un concepto que te digo, es un spin-off de la compañía porque es un lugar físico, de hecho Nodo es un lugar físico, si quieren buscar ahí en internet, Nodo. búsquenlo como Nodo Studio, es un estudio boutique. ¿Está ahorita, está abierto? No es justo lo que iba, está ahorita por pandemia parado porque hacemos una inmersión de realidad virtual, ¿no? O sea, en lugar de que hagas tú tu cardiovascular tradicional. Tenemos que ir. Tradicional, Claro. te tienes que poner un visor de realidad virtual y entras a un mundo cyberpunk donde están compitiendo todos los miembros en distintos clubs inmersos, ¿no? Entonces, pues obviamente con la pandemia ese tipo de tecnología, fíjate que no se logra tanto, ¿no? Hay otras tecnologías que sí acercan más a las personas con pandemia, pero el Nodo está pensando para no para un mundo con pandemia, ¿no? Entonces ahorita es un proyecto que también lo mencionamos porque es lo que tú dices, ¿no? O sea, se escucha mucho Forbes, expansión, MIT, oye, pues puro logro, ¿no? Pero también como cualquier emprendedor nos llegan los golpes y hicimos un concepto sumamente disruptivo basado en inmersión, basado en inteligencia artificial y llegó la pandemia y nos lo paró, ¿no? Claro. Entonces sí, son golpes que así honestamente y sin credenciales llegan, ¿no? O sea, y creo que eso es importante también mencionarlo, no todo es la parte fancy de, oye, güey, sí estás haciendo tecnología súper disruptiva y todo es miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, hay muchos golpes, muchos enemigos asociados a esto y la verdad es de que pues es justamente siempre, yo lo digo, mantener un propósito fuerte para seguir continuando. Pero bueno, o sea, regresando, pues me gusta hacer gimnasio, ¿no? Ir al gimnasio, levantar pesas. Hacer ejercicio de esa Exacto, forma exacto. como Ser tú humano, mencionas. ¿no? Sí, ser humano, claro. No, Así pero es. está bien chingón cómo haces el vínculo, porque también o sea, en la parte como CEO y como director de una empresa, la responsabilidad con tus empleados, de que también ellos tengan pues un conocimiento o un acercamiento a su cuerpo, ¿no? A su salud física. Claro. Y tener como esta ¿Equilibrio? no, como de unidad de negocio independiente. Ya. Está muy chingón porque yo creo que también uno de tus visiones o valores en la misma organización es que pues la gente esté bien físicamente, ¿no? O sea, que no llegue un momento en que sea tan obsoleta, no seamos tan obsoletos como socialmente, que ni siquiera podamos hacer ejercicio. Pero está eso súper Sí, cool. y Que fíjate que eso yo no lo sabía, perdón, yo no lo sabía, me di cuenta en el tiempo cuando empecé a poner mucho foco a la empresa, llegó un momento en que yo me sentía culpable de hacer ejercicio, por ejemplo, o me sentía culpable de sentarme a ver un anime, ¿no? O me sentía culpable de mezclar, ¿no? O sea, de tomar mis tornas y poner unas rolas, eso me sentía culpable. O sea, decía, es que no estoy focalizado en la empresa, en el éxito. Sentías que te distraías. Me distraía en hacer que esto reviente, ¿no? Estoy perdiendo el tiempo y la verdad, hasta que después me di cuenta que todo estaba conectado, ¿no? Y si se fijan, el storytelling está muy, muy cierto, ¿no? Y llegó un momento que dije, oye, pero ¿cómo puede ser que estoy yo negándome a escuchar música electrónica cuando hay conceptos como Mutec, como Sonar, por ejemplo, que son conceptos tecnológicos, de desarrollo tecnológico, no realmente de fiesta, ¿sabes? Ajá, entonces claro. me di cuenta que no, que todo estaba 100% sincronizado, ¿no? Y es algo que yo como visionario de Rumi he tratado de llevar siempre la conversación del tipo de tecnología que hacemos, ¿no? Muy futurista, muy propositiva, y pasa lo mismo con la música electrónica, ¿no? Hay música electrónica muy mainstream, pues la que escuchamos en el antro, en el bar, y pues creo que no tienen tanta propuesta como a lo mejor lo que viene de Mutec, ¿no? Por ejemplo, es algo nuevo, yo estoy proponiendo música que no la vas a encontrar en Spotify, no la vas a encontrar mainstream, sino que la vas a encontrar realmente con creadores que acaban de salir de la computadora, acaban de salir del hardware. Y eso también es parte de nuestra labor del lado tecnológico, porque no somos la empresa que da las clásicas soluciones de RP, de CRM, de e-commerce, de aplicaciones móviles, sino que es una propuesta tecnológica nueva con mucha investigación y desarrollo que sale del horno y aquí está disponible para la sociedad, ¿no? Entonces, si se fijan, es muy similar lo que tú propones, ¿no? No hacemos tecnología mainstream, por ejemplo, ¿no? Y eso es parte de la esencia de Rumi. Creo que parte del éxito de lo que hemos estado logrando en los últimos años, pero es cuando entiendes que pues que todos estamos conectados, ¿no? O sea, y es en temas de creación musical, en temas de hobbies, en temas de
todo está relacionado a la tecnología. Tu empresa es tu reflejo. O sea, es tu reflejo tal cual, veo cómo lo desarrollas y sí me habla mucho del ser humano, de la calidad humana que tienes, ¿no? Entonces es bien interesante eso y siempre, como dices, ocupar la tecnología para nuestro bienestar, o sea, siempre eso es increíble. ¿Tu esposa habla tu idioma? Sí. Porque mencionaste que te la llevaste a Silicon Valley, te iba a Sí, preguntar. definitivamente, no, pues sí. Siempre digo que Daniela y yo somos como hardware y software. Siempre digo que somos hardware y software. ¿Por qué? Porque Dani, bueno, de entrada la conocí en la maestría, ¿no? Ajá. También temas de tecnología, es licenciada y es maestra en tecnología e información, ¿no? Ella está más en el enfoque corporate, ¿no? Ella trabaja en SAP, que es una de las empresas más grandes de tecnología en el mundo, ¿no? Y sí, pero yo creo que también Dani me lleva mucho a ese punto como más humano, ¿no? O sea, y siempre hay un consejo de su parte cuando ya las cosas están muy complejas, porque como les digo, así como parece fancy el tema y nos estamos pegando los shins, sí hay mucha complejidad en lo que hacemos, es muy difícil lo que hacemos, y más en América Latina escalar un negocio tecnológico tan disruptivo es muy complicado, ¿no? Entonces, siempre existe un buen comentario de su lado, siempre dice, oye, no, sigue por este lado, A, B, C y D, y creo que nos complementamos bastante bien, y sí, ella habla 100% mi idioma. Y eres papá, ¿no? Además de una niña. Sí, también. Y ella también quiere hacer robots. ¿Qué pasa? Pues de ese lado no creo que ahorita quiera hacer robots porque es como que mucho su carácter. 4 años. Ah, está Ay, chiquita. no. Pero ¿no? está muy consciente del tema, porque pues yo recuerdo que desde que estaba, literal tenía 2 años y nos mandaban llamar de pues maternal, decía ella, no, es que mi papá hace robots, ¿no? Y sus amigos, como a los niños chiquitos les gustan mucho los robots también, y quieren hacer robots, y no, es que quiero hablar con tu papá porque él hace robots. Y también hay como una relación. Luego llegaba a ir a la oficina y quiero ver a Rumi, quiero bailar con Rumi, y agarrar un robot y bailar. Entonces, creo que mi hija ya es nativa digital, ¿no? O sea, en todos aspectos, ¿no? Y se le hace muy normal, ¿no? A lo mejor nosotros ya con 30 y tantos de edad, pues oye, haces robot, oye, ese trabajo está cool, ¿no? Está innovador. Sí, para pero yo creo que para mi hija va a ser, oye, pues como mi papá es médico, ¿no? Claro, es diseñador gráfico. Eso va a ser parte de, ¿no? Entonces yo creo que ya se va a normalizar, mi papá hace robots. Pero, Oye, no, tú. No, te iba a decir. Tantas preguntas. Sí, hay Es que tenemos para el de invitado. lo complicado, hubo un momento en que dijiste, güey, voy a tirar la toalla, vamos a cerrar, vamos a... De momentos todo el tiempo, ¿no? O sea, es ¿Sí? complicado, es un juego mental siempre esto, pero yo creo que es parte de esa fortaleza mental, ¿no? O sea, cuando ya lo empiezas a manejar, te das cuenta que ya no es tan fácil que tires la toalla, ¿no? Un ejemplo muy claro fue cuando teníamos ya todo el éxito, la inversión, gente que quería llevar el robot de control del hogar, de la robotina a América Latina, y ¿sabes qué? No, o sea, no, vamos a tronar ahí porque nadie lo va a poder pagar, ¿no? Va a ser muy, muy caro, ¿no? Y hay otras necesidades que tenemos que atender. Entonces pues vamos a ver cómo replanteamos esto, qué más hacemos. Y ahí fue un golpe de, oye, pues vamos a tirar la toalla, ¿no? Por ejemplo, pues al final del día somos una empresa que concursa para poder desarrollar tecnología en las organizaciones. Y como cualquier empresa, pues trabajamos propuestas fuertes de tecnología y demás. Nos pasó hace poco que ganamos un desarrollo tecnológico muy innovador, y ya que nos habían dicho sí, ustedes les ganamos a 500 startups en toda América Latina, de que ustedes lo teníamos que hacer, un producto que no existía, no en América Latina, en el mundo. Nos dijeron, ¿qué crees? Que el comité no autorizó el presupuesto, ¿no? Y es, oye, pero ya trabajé 4 meses en una propuesta y me dices que no ahorita. O sea, los golpes están. Lo siento, así. Sí, los golpes están así como cualquier cosa, ¿no? Pero también en temas justamente lo que te mencionaba, el levantamiento de capital, o sea, muchos de los fondos de inversiones, oye, eso está excelente, pero pues yo no le entiendo, ¿no? O sea, lo que me está diciendo es algo muy nuevo, y pues yo me voy a negocios más seguros, a lo mejor de poner un edificio, o poner un restaurante, no sé, ¿no? Entonces, sí, yo creo que somos una organización que como puede ser muy fancy, como también puede haber mucho ese punto de tirar la toalla, pero ahí es donde te vas siendo más fuerte, ¿no? Y cada vez de que llega un golpe, pues ya te haces más resiliente, y eso es lo importante. Sí. Llegas a un punto de resiliencia muy fuerte, en donde el cual cada vez que llegan esos golpes, ya me lo sé 20,000 veces, ¿no? Ya me
me paro, ya no te dejas caer. Y yo creo que es también importante permearlo a toda la organización, porque si tú eres el que ya anda tirando la toalla, pues imagínate todos los que están, ¿no? Sí. Entonces siempre es venga, vamos para adelante. Como principal responsable de no 40 personas solamente, sino también su familia, ¿no? Sí, también. Exacto. Sí, también. Exacto. ¿Y cómo ves a Rumi, a la empresa, en 20 años, cuando tenga 56, Aldo? ¿Cómo la ves? Pues mira, yo espero la verdad que ya hayamos dado el golpe, tengamos muchísimos robots en todos lados, muchísima generación de empleo, ¿no? O sea, muchísimos empleados fuertes, o sea, gente que esté desarrollando tecnología, ¿no? Y que sí tenemos un referente que digan, oye, pues sí, México la verdad es de que ya es un estandarte en tecnología comercial, ¿no? Y ha sido por empresas como Rumi, no creo que el cambio esté solo en Rumi, porque sería navegar pues con un cuchillo a una guerra, ¿no? Por así decirlo, pero también pasa algo interesante, poco a poco empiezan a surgir empresas como nosotros, o sea, como sí copiando nuestro modelo de negocio, claro. Sí copiándonos, y más allá que yo los vea, ay, no, que no haya competencia, que yo sea el único, sé que no, o sea, y eso es bueno, ¿no? O sea, la competencia es buena, sí. Que salgan más... La competencia sana. Es sana, salgan más empresas, y creo que mucho motivados por lo que nosotros hemos hecho, por copiarnos, pero está padre porque de alguna otra manera entonces sí se va a lograr el cambio. Con una empresa no se va a lograr. No, claro, y aparte la responsabilidad que tienes cultural, porque muchas personas o muchos extranjeros o personas que viven en otros países ven a México rezagado, ¿no? Y todavía piensan que México no está pavimentado. Nos ven por encima del hombro. Exacto, que México no está pavimentado, que México la gente usa sombrero, que, ¿sabes? O sea, como el pueblito de México que hay, que me encanta. Acá, ¿no? Pero imagínate de saber hoy con verdad absoluta que somos pioneros en tecnología, que tenemos muy buenos ingenieros, está súper chingón. La verdad es que es muy importante para México, güey. Exacto. ¿No? Tal cual. Ahora vamos a ponernos más. ¿Cómo ves en 20 años tecnológicamente al mundo? Pues tecnológicamente el mundo sí va a ver un boom muy fuerte, ¿no? O sea, a nivel de negocio, yo creo que todos los negocios que sobreviven en 20 años tienen que ser digitales. O sea, no veo que en 20 años puedan haber negocios tradicionales, ¿no? Eso creo que es algo muy complejo. Sí creo que hay una competencia un poco injusta, porque al final del día muchas de las empresas líderes actualmente entienden que el uso de la tecnología es todo, ¿no? Al día de hoy, si nosotros hacemos una comparación de hace 10 años de quiénes eran las empresas más fuertes en el mundo, había a lo mejor 3 tecnológicas, ¿no? Bueno, más un poco 15. Y actualmente yo creo que de las 10, 9 son tecnológicas o 8 son tecnológicas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, definitivamente en 20 años sí va a haber todos los negocios tienen que ser 100% basados en tecnología, y eso va a obligar a que las nuevas generaciones pues vayan más hacia esas profesiones soportadas por tecnología, y las profesiones, vamos a decirlo, más tradicionales tengan que utilizar la tecnología para su propio avance, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de leyes, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Muchos compañeros que estudiaron para abogados, ¿no? Para especialistas en leyes, ahora están muy metidos en temas de ciberseguridad y temas de legal, ¿no? De compliance en el uso de la tecnología, ¿no? Y así creo que va a haber medicina, todo eso va a ser importante, esa unión entre los expertos tecnológicos, porque yo no sé de leyes, ¿no? Y vamos a necesitarnos juntos para poder hacer cosas interesantes. Sí. Entonces sí, creo que sí también va a haber una decadencia muy fuerte, muchos problemas sociales que hay que empezarlos a taclear por el uso de la misma tecnología, ¿no? Y definitivamente vamos a estar entrando a la era cyberpunk. Totalmente. Yo ahorita lo que mencionas, en muchos segmentos actualmente la tecnología está súper presente, pero lo pongo el ejemplo en mi caso. Me vino a la cabeza, me subí a un crucero, y en un crucero había un brazo que te servía cócteles y te lo shakeaba y te lo servía. Un robot, exactamente, pero lo probé y dije, va a estar bien culero, no creo que salgan igual como yo los preparo. Le quedó buenísimo. Tú seleccionabas el nivel de alcohol. Está muy rico, Paquito. Gracias. Qué bueno que les gustó. ¿Lo hizo el robot No, este no lo hizo el robot, este lo hice yo. Pero en muchos segmentos, por ejemplo, en la medicina ya hay robot, ¿no? Que justamente tú diseñas esta parte también de la medicina. Leí algo que diseñaron un robot en la medicina. ¿En qué otros segmentos actualmente han diseñado ustedes robots? Pues hemos diseñado robots para healthcare, que sería el caso de la medicina. ¿La medicina? Para edificios inteligentes, para banca,
también para Ajá. Elder Care, que es el cuidado de adultos mayores. Yo creo que ese es el robot más cercano a la robotina que empezamos ya a desarrollar y ya lo empezamos a comercializar para Estados Unidos. Ajá. También desarrollamos robots para retail, ¿no? Evidentemente, robots para hoteles, tanto concierge como de transporte, y los más importantes, robots de logística para almacenes. Espérate, pero ya empezaron a comercializar a Estados Unidos. Sí, o sea, este año empezamos Estados a Unidos no exportar. tiene sus propios robots que hagan esto, o sea, los No, sí, compra. sí, también tienen ingenieros y desarrollan robots y todo bien. Pero ahí pasa algo interesante, porque por el bajo costo que existe y la alta calidad de nuestros robots mexicanos, Les conviene. hay empresas de robótica en Estados Unidos que dicen, oye, mejor en lugar de hacerlos aquí, volteo a ver a México y que nos manufacturen. Que ahí yo no estoy tan de acuerdo en ese enfoque, pues nos Lo de vamos siempre. a la manufactura per se, ¿no? Claro. Pero pues no es manufactura tradicional, ¿no? Es R&D realmente en robótica. Ah, qué Súper. chingón. Uf, Pues, Paquito, ¿No sí. debemos tener miedo a los robots entonces? La ¿por humanidad, qué? ¿qué le dices a la humanidad respecto a Es que tú esto y te la estás- ciencia te- ficción? Te O estás sea, imaginando ahí al Terminator que te va a matar seguramente. Yo pero- creo que puede darse, ¿eh? O sea, con toda sinceridad, puede darse, porque Sí. no creo que sea en el corto plazo, pero los robots, técnicamente, pues tú puedes ser ahorita un robot que haga daño. ajá. O sea, ahorita lo puedes hacer y el robot lo entrenas para que identifique a tal persona y le dispare y lo puede hacer. Técnicamente lo podemos hacer, Ok. ¿sí me explico? Pero así como lo puede hacer el robot, pues lo puede hacer otro tipo de tecnología, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco va a generarse ese tema de compliance, de governance que tiene que hacerse en tema de desarrollo de robótica, ¿no? Pero pues va a depender un poco que haya una mayor adopción, porque ahorita está la adopción muy baja todavía de robots. Es un mercado billonario, o sea, yo creo que en unos 3 años va a valer 66 billones de dólares global, ¿no? Entonces es un mercado enorme. Sin embargo, pues para que empiece a haber como todo, ¿no? Cuando se empieza a dar una adopción masiva, entonces empiezan a ver las problemáticas, pero yo te aseguro que definitivamente también van a surgir grupos que gobiernen mucho el desarrollo de esos robots, ¿no? O sea, que sea en pro de la sociedad, definitivamente. Y si nos toca a nosotros estar ahí, pues ten por seguro que también lo vamos a gobernar. Oye, ¿y drones? ¿Han desarrollado drones? Que No, están muy drones de no. moda. Drones no, porque creemos que es un producto commodity, ¿no? O sea, ya es muy fácil adquirir un dron, ¿no? Y pues no nos gustaría entrar a una competencia de desarrollo de commodity, ¿no? Ya es como desarrollar una lavadora o cosas por el estilo. Lo que sí pudiéramos hacer sería la mejor tecnología sobre los drones, ¿no? O sea, Ah, software ok. o autonomous mobility entre los drones podría ser, No, pero si te no imaginas es eso, o nuestro sea, core. el acercamiento que podía tener hasta militar, ¿no? O sea, Sí, no, que seguro ya lo hay, Que yo México, creo, ¿no? porque de hecho yo sé que México hace este concurso de, no sé cómo llamarlo, pero bueno, compra todo su armamento extranjero, desde Italia, Estados Unidos, etc. ¿Por qué no empezar a voltear a su mismo país, ¿no? A los ingenieros, oye, necesito Claro. crear armamento, etc. Ujú. Con mis ingenieros, ¿no? Y como temas como tú dices, con un dron, a lo mejor no crear el dron, pero sí el software del Claro. dron, ¿no? Exacto. Para identificar desde temas de rateros, imagínate, o sea, Sí, pones perfeccionar, sí, o sea, pones a volar un montón de drones y detectas caras en un lugar donde se escapó una persona. Ajá. O sea, el alcance es inimaginable, yo sí, creo. sí, sí. ¿Quieres que te prepare otra? Por favor. Bueno, sí, Oye, ¿con el gobierno han hecho algo? ¿Algún proyecto? Ujú. Bueno, también devengamos soluciones para gobierno. La verdad es que yo no soy fan de la 4T para nada. O sea, soy contra 100%. Pero pues sí, hemos vendido proyectos para el IMSS, para la Secretaría de Economía Ok. y para el Infonavit. Entonces, pero bueno, vaya, es más sobre licitaciones públicas, ¿no? De que hemos trabajado. Pero yo honestamente ahorita no hemos explorado mucho desarrollo con gobierno por los temas de austeridad que también pegaron justamente en temas de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, pues es complejo ir a venderle al gobierno si ya hay un mandato de, oye, ahorita no va a haber esta austeridad y no inviertes en tecnología, que desde mi punto de vista es el primer error que puedes causar, ¿no? Claro, por todo el impacto que puede tener en la Claro. sociedad. Mencionabas ahorita estos, saliendo un poquito y no, mencionabas estos festivales, MUTEC, que si alguna vez, no sé si toda nuestra audiencia los conozca, pero es un festival enfocado principalmente a la música electrónica, pero a estructuras donde la tecnología juega un papel bien importante. ¿Ustedes han desarrollado alguna estructura de estas para eventos así? ¿O te ha ocurrido? Mira,
yo soy fan de las instalaciones, ¿no? Ajá. O sea, no sé si un poco a eso te refieres. Sí, o sea, esas instalaciones, las instalaciones que a lo mejor tienen data y con base en esa data de acercamiento, de aproximación, haces pues arte, ¿no? Al final de cuentas. Justamente también en el 2018 fuimos a Europa, igual Daniel y yo, ahí siempre sale la conversación. Ahí fuimos Es tu software, ¿o es qué? mi- ¿Es el es mi hardware? software, y es el software y yo el hardware, ¿no? El software, de hecho. Y fuimos mucho a instalaciones artísticas, a museos basadas en tecnología también. Recuerdo que fuimos a Nueva York y estuvimos muy cercanos al Museo del Sexo, donde se daba una interacción con realidad virtual. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que mucho de lo que tiene el nodo, por ejemplo, el estudio boutique, hace inmersión y hay una instalación. ¿Por qué? Porque el momento en el cual tú empiezas a hacer cardiovascular, o tenemos también sensores que haces, no sé, un press, un curl con barra, toda esa data la estamos censando para que dentro del estudio se muestre una obra, una instalación con la intensidad del workout que va teniendo, ¿no? Entonces sí, la respuesta es sí. Eso es un ejemplo muy concreto de lo que hemos hecho más para temas artísticos. Y de hecho fue curioso porque uno de los principales sensores que nosotros utilizamos para el desplazamiento de nuestros robots son los sensores LiDAR, que son los sensores muy similares a los coches autónomos. Entonces, lo que hacen los sensores LiDAR es que tiran espectros 360 de luz para poder detectar objetos que se acerquen a las personas o a los coches, ¿no? Y poderlos evadir. Y muchas de esas instalaciones tipo Mutec, tipo Sonar, utilizan sensores LiDAR para que conforme tú te acerques pueda estar pintando la pieza un determinado layout, ¿no? Entonces sí, o sea, estamos muy familiarizados con eso, ¿no? Nada más que no hemos llegado porque somos una empresa más enfocada a temas enterprise, pues hacer arte per se, ¿no? Pero sería algo padre, ¿no? Sería muy padre. ¿Y Aldo en qué se inspira? O sea, ¿en quién se inspira? ¿Tienes como alguien que digas, puta, este cabrón en la tecnología es mi a seguir? Mi O sea, mi papá. personaje a seguir. No, mi papá no, mi personaje a seguir. Iba a Es mi decir. papá. Sí, hijo mío. No, pues mira, sí tengo así extranjeros, alguien Es que sí, admiro mucho es a Sean Parker de Napster, ¿no? Ok. Que luego estuvo muy muy metido en temas de justamente la creación de Napster. O sea, fue el creador de Napster. ¿Se acuerdan de Napster o no les Sí, tocó el de la Napster? música, ¿no? De la música, ¿no? sí, Pero sí. es un tipo que no tiene que ser como que el gran creador tecnológico, porque actualmente tiene una de las mayores acciones de Facebook, ¿no? Sí, No sabía. Fue la persona que se acercó a Mark Zuckerberg para hacer crecer el negocio y que le bajó el capital para crecerlo, ¿no? Mira, no Y sabía. posteriormente él está dentro de la mente criminal detrás de Spotify, ¿no? Entonces, si te fijas en distintas épocas del desarrollo tecnológico, desde Napster, Sí. Facebook era ilegal, ¿no? Era ilegal. y Spotify, el güey ha estado presente, ha sabido hacer una carrera millonaria, ¿no? Bueno, latinoamericanos, mexicanos, bueno, yo alguien que estimo mucho y que pues ya justamente tuvimos un par de pláticas cercano, es Ricardo Weather de Justo, ¿no? O sea, que anteriormente él era presidente global de Cabify, ¿no? Uno de los principales competidores de Uber. Para mí es una persona muy inteligente y que pues en 2 años yo creo que va a hacer que Justo sea un unicornio, ¿no? Por poner algunos ejemplos, Sí, ¿no? claro, en temas de profesionales. Y en cuestión de música, que comentabas que también te gusta mucho toda esta parte de la música electrónica que va muy ligado a lo que tú haces, ¿quién es con quién dices, puta, lo persino? Y si lo has visto tocar alguna vez o lo has escuchado. Pues muchos, la verdad es que ahí sí Ahí sí está cabrón, ¿verdad? hay un Pero debe haber punto alguien que global, sí, pero así enorme, pero o que te acuerdes. bueno, que yo vea que se logra ese empalme entre la parte tecnológica y musical, pues hablamos de Michael Mayer, de Compact Records, ¿no? Definitivamente. Y otra disquera que a mí me encanta, que es Poker Flat, Steve Buck. Steve Buck también me gusta mucho su música, ¿no? O sea, de más minimalista, ¿no? O sea, que lleva mucho el minimalismo del deep house, del tech house. Y bueno, pues actualmente mexicanos hay muchos artistas muy buenos que me gusta mucho su música. Zombies en Miami, por ejemplo. Bueno. Me gusta Paulor, Cabizbajo, ¿no? Por poner unos ejemplos de artistas mexicanos actualmente muy fuertes. Y más de la old school, o sea, ya hablando
de los inicios que yo tuve. O sea, te tocó Martín Parra, Chrysler. Martín es amigazo mío. Es cuate sí, tuyo. claro, y Muy lo bien. quiero, lo estimo mucho a Martín. Saludo a Martín. Es alguien que admiro, ¿no? Basic. Y yo crecí, Basic no tanto, honestamente, porque yo no soy del mundo del psycho, ¿no? Y Basic venía de las fiestas psycho, ¿no? Es pionero psycho. Pero también muy bueno y también un pionero, Quecho, hermano de Tiny Toon, Quecho. también se me hace muy bueno, ya más old school, pero muy bueno en techno, en lo que es el género del techno, y alguien que admiro más en temas de synth pop, o sea, más comercial, más mainstream, es Alex Midi, que es de Moenia, exacto, o sea, buenazo en temas de sintetizadores también. Un abrazo al buen Alex Midi. ¿Lo conoces, Alex? Sí, también a todos. Tiene a ellos, muchos proyectos. a ellos, bueno, Tiny Toon también. Tiny, sí, muy claro. Bueno. Sí, Alex Midi tiene muchos proyectos y anda muy metido ahí. Un buenazo, ¿no? Es buenazo. Genio. Él más como productor, ¿no? Él más productor. Él más como productor y Martín, Quecho y Tiny más como DJs. Como DJs. ¿no? ¿Tú produces? Sí, bueno, ya ahorita no, la verdad es que ahorita te mentiría, ¿no? Ahí, sí, sería mucho la culpa. Sí, sí, o sea, sí, en su momento sí producía mucho hasta con Rebirth, después ya con Reason, con Live, ¿no? Pero ya ahorita pues es más complicado, no sé, si de repente puedo dar un chance de mezclar unas rolas, sí lo puedo hacer. Es que justo obviamente Sin Credenciales está por cumplir pues algunos meses y vamos a hacer una fiesta, entonces nos encantaría invitarte a tocar. Nos encantan las fiestas. Un palomazo. Sí, tú sí, vienes, yo vengo. traes tu USB con tu música y aquí vamos a tener todo listo. Entonces vas a estar invitado así lo haré. para echarte un palomazo. Así lo haré. Pues muchas gracias. La verdad es que hay muchos temas todavía que platicar. No sé si Juanito tengas más preguntas. Pues no, yo creo que la verdad es que al contrario, fue un placer escucharte, Aldo. No, gracias por aceptar la invitación. La verdad es que el tema es muy amplio y la verdad es que me siento muy orgulloso de que haya una persona así, mexicana, que esté en Sin Credenciales y que aporte a la sociedad principalmente. Sí, muchísimas gracias, Aldo, muchísimas gracias. No sé si quieras cerrar con algo, qué viene para Aldo dentro de la empresa, qué viene Aldo personalmente, no sé, lo que quieras, con lo que quieras cerrar, hermano, este es tu espacio. Gracias, pues seguimos con ese mismo propósito de desarrollar tecnología en temas de STEM, que es todo lo que es ciencia, tecnología, matemáticas y demás. Necesitamos más empresas, ¿no? Y creo que si lo están viendo chavos o no tan chavos que estén buscando emprender, pues vean en esto un vehículo, la posibilidad de hacer STEM, o sea, no solo robótica, creo que en 20,000 cosas como quantum computing, que viene muy fuerte, u otro tipo de tecnología como AI, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden estar desarrollando y pues invitarlos, ¿no? Invitarlos a que vean que mientras estemos en conjunto vamos a hacer cosas padres, no hay que ponernos el pie como mexicanos, sí, no. O sea, creo que es el principal error que ocurre, ¿no? Y también el mensaje a fondos de inversión, angel investors, que crean este tipo de empresas, este tipo de proyectos, ¿no? O sea, hay mucho negocio que puede crecer y pues la conversación es sencilla, o sea, las empresas más ricas del mundo son las tecnológicas, ¿no? Entonces, si quieren poner su dinero en algún punto adecuado, pues aquí. Definitivamente se tecnología, no necesariamente aquí en México y en empresas tecnológicas, ¿no? Claro. Angie, ¿quieres cerrar con algo? Sí, algún consejo para los chicos que te ven como un ejemplo, que están estudiando una ingeniería, ¿qué consejo les darías? Pues yo creo que un consejo es que estudien, o sea, así muy trillado, pero la verdad es que yo la verdad era muy desmadroso, ¿no? En la universidad estaba luego muy lejano de los estudios, eso sí me pasaba con toda franqueza, y después ya que empezó con todo el rush de generar negocios fuertes, todo eso, pues híjole, me hubiera puesto un poquito, me hubiera ahorrado esta fiesta, esta otra y hubiera puesto un poquito más de estudios, sí, ¿no? Entonces pasa, ¿no? O sea, pasa eso también. ¿Quién lo imaginaría, no? No, sí. Pero, entonces, pues, pero tiene que ser un equilibrio, ¿no? Totalmente. O sea, porque muchas veces me dicen mis compañeros, oye, y todo lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, tu reconocido ahí globalmente y todo, y eras un desmadre, ¿no? ¿Quién se lo iba a imaginar? Pero yo creo que es una especie de mix, ¿no? O sea, sí es importante tener también soft skills de relacionamiento, porque si quieres crecer un negocio tienes que saber vender, tienes que saber hablar en público, tienes que saber convencer, storytelling, y no todo es únicamente unos y ceros de desarrollo de software, ¿no? Tiene que haber un background fuerte técnico, pero también la capacidad de relacionarte con humanos para poder juntarte con las piezas claves y hacer que sea un negocio escalable, ¿no?
Y bueno, pues ahí yo creo que eso mucho a mí lo que me hizo obtener esos soft skills fue justamente el tema de ser DJ, ¿no? O sea, luego abiertamente, o sea, el hecho de ir a buscar tocadas a los clubs y eso, pues me hizo ser más abierto, más sociable, y entonces después es un soft skill adquirido, ¿no? Para poder crecer profesionalmente. Y ser melómano creo que te da otro tipo de habilidades también. Sí, claro. Creo que igual faltó por ahí, digo, te gusta la música electrónica, pero bueno, ya será tema para otro podcast, qué otros géneros te gustan, etcétera, pero pues creo que el día de hoy la plática estuvo bastante interesante, nos aportó mucho y como dice Aldo, hay que seguir estudiando, superarnos porque la tecnología viene muy fuerte y no hay que dejar que nos coma, sino nosotros estar siempre un paso adelante de todo eso, ¿no? Creo que con eso cerramos y pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Ya dijimos que vas a venir a tocar aquí a Sin Credenciales, echarte ahí unas rolas. Sí, será. ¿no? Pues bueno. Muchísimas gracias, recuerden. Aquí ponemos los datos, abajito, los datos de Aldo, perdón. Instagram, y, Facebook. Sí. Estás en todas las redes sociales. LinkedIn, sobre todo LinkedIn. O sea, somos una empresa que vende empresas, entonces por favor. TikTok. No creo, TikTok no. LinkedIn, bueno, sobre aquí todo. Van a aparecer y gracias chicos, sigan apoyándonos y apoyen a la tecnología. Muchas gracias. Perfecto.